Imagina este instante. Tu corazón se detiene, tus pulmones colapsan y en la sala los médicos anotan con precisión clínica: hora de la muerte, 14:32. Pero en ese mismo segundo, donde todo parece terminar, algo contra toda lógica comienza. Porque justo cuando la vida se va, el cerebro, en lugar de apagarse, enciende una tormenta eléctrica deslumbrante, no como una luz que se extingue, sino como si se encendiera una puerta, una ráfaga de actividad tan intensa que hoy la ciencia no puede explicar del todo, un estallido de conciencia en el instante que deberíamos dejar de existir. Este no será un video de creencias, sino de evidencia. Aquí reuniremos las investigaciones más avanzadas sobre lo que ocurre en el cuerpo y en la mente durante los últimos instantes de vida. Explosiones de ondas cerebrales inesperadas, recuerdos imposibles en pacientes clínicamente muertos, teorías cuánticas sobre la conciencia, la misteriosa luz que irradia el cuerpo al morir, medida en emisiones de biofotones y casos que la ciencia, pese en sus instrumentos, aún no logra explicar del todo. Esto es La ciencia tras el mito, una travesía entre lo medible y lo misterioso. Y hoy nos preguntamos algo que aún incomoda a la ciencia tradicional. ¿Y si la muerte no es el fin, sino apenas el comienzo de algo que aún no sabemos nombrar? En la Universidad de Michigan, la doctora Jimo Borjighi y su equipo realizaron un experimento en el que registraron la actividad cerebral de ratones tras un paro cardíaco inducido. Conectaron electrodos al cerebro de los animales y sorprendentemente observaron una intensa explosión de ondas gamma entre 25 y 100 Hz, que persistió durante unos 30 segundos después de la muerte clínica. Este tipo de actividad cerebral de alta frecuencia está relacionada en estudios previos con humanos despiertos, con funciones cognitivas como la percepción consciente, el procesamiento sensorial y la integración de información, aunque Borjighi no afirmó directamente que los ratones estuvieran conscientes. El hallazgo sugiere que el cerebro, incluso en el momento de la muerte, puede generar patrones similares a los observados en estados de conciencia elevada. Un fenómeno que el equipo llamó el último relámpago del alma. Y si este destello no es una descarga final, sino la apertura de una puerta, ¿será eso lo que tantos describen como el famoso túnel de luz, pero visto desde dentro del cerebro mismo? En la última década, el Dr. Sam Parinia ha liderado el mayor estudio clínico sobre experiencias cercanas a la muerte a nivel mundial, conocido como el Proyecto AWARE. Este estudio reunió a 25 hospitales en Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, y analizó a más de 2.060 pacientes que sufrieron paros cardíacos. Lo extraordinario es que el 18% de ellos reportaron haber tenido algún grado de conciencia mientras estaban clínicamente muertos, y un 9% describió experiencias detalladas, coherentes y verificables, incluyendo situaciones observadas desde fuera de su cuerpo, conversaciones exactas entre médicos y sonidos imposibles de oír desde la posición de sus cuerpos inconscientes. Algunos incluso vieron monitores desde ángulos elevados que solo una cámara en el techo podía captar. Uno de ellos, un bombero ciego desde los 12 años, no solo describió con precisión los instrumentos que usaron para salvarlo, sino también el logo exacto del estetoscopio del cirujano. ¿Cómo es posible ver cuando no se tienen ojos que puedan ver? ¿De dónde proviene esa percepción sino del cuerpo? Y no solo el cerebro parece estar involucrado en este misterio. El físico ruso Konstantin Gorodkov ha desarrollado una tecnología llamada GDB, o visualización de descarga de gas, que permite captar emisiones de biofotones en el cuerpo humano. Y durante experiencias cercanas a la muerte, su equipo registró
aumentos del 300% en la radiación de luz alrededor de la cabeza y el pecho de los pacientes justo antes y después de morir, como si algo, una energía, una señal, estuviera desprendiéndose del cuerpo físico. Según la teoría Arc-Or, desarrollada por el físico Roger Penrose, premio Nobel por sus estudios sobre agujeros negros, y el anestesiólogo Stewart Hameroff, la conciencia no surge solo de impulsos eléctricos, sino de procesos cuánticos dentro de diminutas estructuras llamadas microtúbulos, ubicadas en las neuronas. Y aunque esta teoría no fue creada para explicar las experiencias cercanas de la muerte, algunos científicos creen que podría ofrecer una clave. Cuando el cuerpo muere, esta información cuántica no se pierde, sino que siguiendo los principios de la física, podría persistir brevemente en forma de coherencia energética, lo que daría sentido a los momentos de conciencia que muchos reportan justo después de morir. La física cuántica afirma que la información no se destruye. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que somos al morir? Nuestros recuerdos, emociones, experiencias, tal vez no se apagan, tal vez se transforman. Y si esto es cierto, entonces la conciencia no muere, simplemente cambia de forma. El Dr. Bruce Greyson, psiquiatra de la Universidad de Virginia y uno de los pioneros más reconocidos en el estudio científico de las experiencias cercanas a la muerte, ha analizado más de 4.000 casos a lo largo de su carrera. Entre ellos, al menos 1.200 corresponden a niños, cuyas vivencias resultaron ser aún más sorprendentes que la de los adultos. El 63% de estos niños describieron encuentros con familiares fallecidos que jamás conocieron. El 28% mostraron conocimientos médicos o históricos imposibles para su edad, y muchos de ellos, al despertar, dibujaban escenas del quirófano desde ángulos que solo se podrían ver desde el techo, como Sam, de apenas 4 años, quien tras un episodio de ahogamiento dibujó con exactitud el número de serie de un monitor, un dato que solo podría verse desde arriba. Por otra parte, el Dr. Manuel Sanz Segarra, en España, documentó más de 300 pacientes clínicamente muertos que, a pesar de no mostrar actividad cerebral alguna, relataron conversaciones ocurridas en otras habitaciones. Sus testimonios fueron confirmados por el personal médico. Algunos incluso describieron equipos utilizados, instrumentos guardados en cajones y procedimientos realizados con puertas cerradas. Evidencias que cuestionan profundamente nuestra definición actual de inconsciencia. El Dr. Peter Fenwick, neuropsiquiatra del Reino Unido, también contribuyó con hallazgos claves. Utilizó resonancia magnéticas funcionales para observar el cerebro en estados de inconsciencia profunda. Descubrió que la ínsula cerebral, una región asociada con la percepción emocional y la autoconciencia, pueden permanecer activas hasta 2 minutos después del paro cardíaco clínico completo. Un fenómeno que sugiere que la mente puede seguir operando incluso cuando los marcadores clásicos de vida ya han desaparecido. Y finalmente el Dr. Eben Alexander, neurocirujano de Harvard, escéptico durante años, cambió radicalmente su visión tras vivir una experiencia cercana a la muerte mientras que estaba en coma por una meningitis bacteriana. Durante esa experiencia perdió toda función neurocortical según los registros médicos, pero al regresar describió una vivencia tan lúcida, coherente y rica en detalle que él mismo la definió como más real que la realidad. Desde entonces se ha convertido en uno de los defensores más notorios de la hipótesis de que la conciencia no está limitada al cerebro físico. Los patrones se repiten una y otra vez. Una sensación profunda de paz, una luz brillante que no deslumbra pero abraza, el reencuentro con seres queridos que ya no están, la revisión de toda una vida en segundos, y una conexión indescriptible con algo más grande que nosotros, algo que no tiene forma, pero que se siente como regresar al origen, como si nunca nos hubiéramos ido. Quizás la muerte nunca fue un apagón, sino un umbral. El momento exacto en que soltamos el cuerpo y comenzamos el viaje hacia otra forma de existencia. La ciencia aún no tiene todas las respuestas,
pero los datos, los testimonios, las imágenes y las mediciones ya no pueden ser ignorados. Tal vez la muerte no sea un fin, sino una puerta, una transición hacia aquello que en el fondo siempre hemos intuido, y que los niños con sus dibujos imposibles y sus memorias aún intactas parecen recordar mejor que nosotros. ¿Y tú conoces a alguien que alguna vez te contó alguna experiencia cercana a la muerte y a quien por no entenderlo decidiste no creerle? Y si hoy, después de ver todo esto, decides escucharle con otros ojos, con otra mente. Gracias por acompañarme en otro episodio de La Ciencia Detrás del Mito. Y si este video resonó contigo, compártelo. Suscríbete y activa la campanita y recuerda, el misterio no es un muro, es una puerta y las llaves están en nuestra conciencia. Muchas gracias.